Nunca olvidaré aquel martes de noviembre en Madrid. El cielo gris parecía presagiar lo que estaba por descubrir. Llevaba 5 años casado con Carmen, mi compañera desde la universidad, la mujer que creí conocer mejor que a mí mismo. Trabajaba como arquitecto en un estudio del centro, mientras ella dirigía una pequeña galería de arte en Malasaña. Nuestra vida era tranquila, o eso pensaba yo. Aquella tarde salí temprano del trabajo. El proyecto del nuevo complejo residencial en Pozuelo había avanzado más rápido de lo previsto, y decidí sorprender a Carmen llevándole esas pastitas de almendra que tanto le gustaban de la pastelería Mallorca. Mientras caminaba por las calles adoquinadas bajo la llovizna, pensaba en cómo iluminaría su rostro cuando me viera aparecer. 5 años juntos, y aún sentía ese cosquilleo al imaginar su sonrisa. La galería estaba a punto de cerrar cuando llegué. Las luces tenues realzaban los colores de las pinturas abstractas de la nueva exposición. Esperaba encontrarla organizando catálogos o atendiendo a algún cliente rezagado, pero la galería parecía vacía. «Carmen», llamé mientras avanzaba entre las obras. «¿Estás aquí?». Un ruido sordo vino desde la pequeña oficina del fondo. La puerta estaba entreabierta, y una franja de luz se filtraba hacia el pasillo. Me acerqué sin hacer ruido, no para sorprenderla, sino porque algo en el ambiente me puso alerta. Entonces lo escuché. Su risa, esa que reservaba para los momentos de intimidad. Y luego otra voz, grave, masculina. El tiempo se congeló cuando miré por la rendija. Carmen estaba sentada sobre el escritorio, con la falda subida hasta la cintura, mientras un hombre que reconocí como Miguel, el pintor cuyas obras exponíamos ese mes, besaba su cuello con familiaridad. Sus manos recorrían su cuerpo como quien conoce bien el terreno. No recuerdo haber respirado durante esos segundos. El paquete de pastitas cayó al suelo sin que me diera cuenta. Fue el ruido lo que alertó a Carmen, que giró su rostro hacia la puerta. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi pasar en secuencia el deseo, la sorpresa, y finalmente, el horror. «Raúl», balbuceó mientras se bajaba torpemente de la mesa. «No es lo que parece». La frase más absurda y predecible. Miguel se acomodó la camisa y me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Yo no dije nada. No grité. No entré a golpearlo como mi instinto primitivo sugería. Simplemente di media vuelta y salí de allí. La lluvia se había intensificado cuando pisé la calle. Caminé sin rumbo, dejando que el agua lavara mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Los transeúntes corrían cubriéndose con paraguas y periódicos, mientras yo avanzaba empapándome, como si el frío pudiera adormecer lo que sentía por dentro. Llegué al Parque del Retiro sin darme cuenta. Me senté en un banco solitario frente al estanque, observando cómo la lluvia formaba círculos perfectos al caer sobre el agua. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo. Carmen. 1, 5, 10 llamadas perdidas. Mensajes que no quería leer. ¿Qué podía decir que cambiara lo que había visto? No regresé a casa esa noche. Me hospedé en un hostal cerca de Atocha, un lugar anónimo donde nadie me preguntaría por qué un hombre empapado pedía una habitación a las 10 de la noche con la mirada perdida. Me quité la ropa mojada y me tumbé en aquella cama dura, mirando al techo descascarillado como si contuviera las respuestas que necesitaba. Las imágenes volvían una y otra vez. Sus piernas alrededor de él, sus labios, los mismos que me besaban cada noche antes de dormir, ahora en el cuello de otro hombre. 5 años de matrimonio convertidos en cenizas en un instante. Recordé nuestras vacaciones en Formentera el verano pasado, sus promesas, nuestros planes de tener un hijo el próximo año. ¿Todo había sido mentira? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Pablo, mi hermano mayor. «Carmen me ha llamado», dijo sin preámbulos. «Está histérica. Dice que has desaparecido». «La encontré con otro», respondí secamente. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que casi podía tocarlo. «Joder, Raúl, lo siento mucho. ¿Dónde estás? Voy a buscarte». «No, necesito estar solo». «No hagas ninguna tontería, hermano». «No la haré», le aseguré, y era verdad, porque en medio del dolor,
Algo más estaba naciendo dentro de mí, una determinación fría y calculada. No sería la víctima patética que rompe cosas y suplica explicaciones. No me rebajaría a los insultos ni a la violencia. Si Carmen había decidido humillarme, yo respondería con dignidad, pero también con justicia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de aquella habitación anónima, comencé a trazar un plan. No sería una venganza impulsiva, sino algo mucho más sofisticado, algo que le enseñaría el verdadero significado de la pérdida y la vergüenza, porque yo era un hombre paciente, y ahora tenía todo el tiempo del mundo para planear cada detalle. Al amanecer, con los ojos ardiendo de tanto mirar a la nada, tomé mi teléfono y borré todos los mensajes de Carmen sin leerlos. Luego escribí uno solo. No vuelvas a casa hasta que yo te avise. Necesito tiempo. Sabía que ella interpretaría esto como una oportunidad para arreglar las cosas, para explicarse. No imaginaría que estaba simplemente preparando el escenario para lo que vendría después. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando salí del hostal. Madrid despertaba con esa energía única, ajena a mi drama personal. Compré un café en una cafetería cercana y observé a la gente pasar. Parejas cogidas de la mano, oficinistas apresurados, turistas madrugadores. Todos con sus propias historias, sus propias traiciones quizás. Me pregunté cuántos de ellos llevarían máscaras como la que Carmen había usado conmigo, durante quién sabe cuánto tiempo. Regresé a nuestro apartamento en Chamberí cuando supe que Carmen estaría en la galería. El hogar que habíamos construido juntos ahora me parecía un escenario falso, como esos decorados de teatro que por delante son majestuosos y por detrás revelan su estructura de cartón. Respiré hondo antes de introducir la llave en la cerradura. Necesitaba mantener la cabeza fría. Lo primero que hice fue ducharme, como si pudiera lavar la imagen que llevaba grabada en la retina. El agua caliente caía sobre mi cuerpo mientras apoyaba la frente contra los azulejos. ¿Desde cuándo me engañaba? ¿Era Miguel el único? ¿O había habido otros? Las preguntas se acumulaban como sedimento en el fondo de un río turbio. Después de vestirme con ropa limpia, me senté frente a su ordenador. Carmen siempre había sido descuidada con sus contraseñas. Usaba la fecha de nuestro aniversario para casi todo. Irónico. En pocos minutos estaba navegando por su correo electrónico. No tuve que buscar mucho. Los mensajes entre ella y Miguel estaban allí, organizados en una carpeta con el inocente nombre de Exposición Primavera. Cada palabra que leía era como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. No se trataba de un desliz, de un error momentáneo. Llevaban viéndose a mis espaldas casi 8 meses. 8 meses en los que yo la había abrazado cada noche, ignorante, confiado, enamorado como un idiota. Los correos revelaban encuentros en hoteles, en su estudio, incluso en nuestra casa cuando yo viajaba por trabajo a Valencia o Barcelona. «Todavía siento tus manos sobre mí», le escribí a ella. «Cuando estoy con él, cierro los ojos y te imagino a ti», confesaba en otro mensaje. Cada línea era más humillante que la anterior. Encontré fotos. Imágenes que ningún hombre debería ver de su esposa con otro. Me levanté de golpe y corrí al baño, donde vomité el café que había tomado esa mañana. El sabor ácido en mi boca era un pálido reflejo de la bilis que me corroía por dentro. Cuando terminé de revisar todo, hice algo que nunca pensé que haría. Copié los correos, las fotos, las conversaciones de WhatsApp que había recuperado. No para torturarme, sino como evidencia, como munición para lo que vendría después. El teléfono sonó. Era Carmen. «Raúl, por favor, tenemos que hablar». Su voz sonaba rota, desesperada. «Puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué exactamente, Carmen?», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «¿Cómo te acuestas con Miguel desde hace 8 meses? ¿O prefieres explicarme por qué le dijiste que imaginabas que era él cuando estabas conmigo?» Su jadeo ahogado al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el clavo. ¿Has revisado mis correos?», susurró. «Esa es tu preocupación ahora, ¿verdad? No que hayas destrozado nuestro matrimonio, sino que haya descubierto la verdad. ¿No es justo que...?» «¿No es justo?», la interrumpí,
y por primera vez dejé que un atisbo de emoción tiñera mi voz. ¿Sabes lo que no es justo, Carmen? Que mientras yo trabajaba horas extra para pagar la hipoteca de nuestra casa, tú te revolcabas con ese pintorcillo de quinta categoría. Eso no es justo. Silencio. Solo su respiración entrecortada. Te doy 2 opciones. Continué. O vienes ahora mismo y hablamos cara a cara, o recojo mis cosas y no me vuelves a ver. Tú decides. Colgué sin esperar respuesta. Sabía que vendría corriendo. Carmen siempre había sido así, dispuesta a afrontar las consecuencias solo cuando no tenía alternativa. Preferí esperar en el salón, sentado en aquel sofá que habíamos comprado juntos en el Rastro, regateo incluido. Qué lejos parecía ahora esa tarde de risas y complicidad. No tardó ni media hora en aparecer. Oí sus pasos apresurados por el pasillo, la llave en la cerradura, su respiración agitada. Cuando entró, tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Parte de mí, una parte que creí muerta desde ayer, sintió el impulso de levantarse y abrazarla. Me mantuve inmóvil. Raúl, lo siento tanto. Comenzó acercándose. Se detuvo cuando levanté la mano. Siéntate, dije, señalando el sillón frente a mí. Aquí no, más lejos. No quiero que me toques. Obedeció, dejándose caer en el sillón como una muñeca de trapo. Por un momento, nos limitamos a mirarnos. Éramos 2 extraños compartiendo un espacio que una vez fue nuestro refugio. ¿Por qué?, pregunté finalmente, la pregunta que me había estado carcomiendo desde ayer. Carmen bajó la mirada hacia sus manos, que no dejaban de retorcer el pañuelo que sostenía. No lo sé, murmuró. Empezó como algo sin importancia. Él me hacía sentir especial, diferente. ¿Y yo no? 5 años juntos y no te hacía sentir especial. No es eso, se apresuró a aclarar. Tú eres maravilloso, Raúl. Eres estable, cariñoso, responsable. Aburrido, completé por ella. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Que soy aburrido y predecible, mientras que Miguel es excitante y bohemio. No respondió, lo que fue respuesta suficiente. ¿Le quieres? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerla. Carmen levantó la mirada, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. No, era solo físico, una fantasía estúpida. Solté una risa amarga, una fantasía que ha durado 8 meses, Carmen. Una fantasía a la que le decías cosas que nunca me dijiste a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En otro tiempo, me habría conmovido. Ahora solo veía manipulación. Te juro que podemos arreglarlo, suplicó. Haré lo que sea. Terapia, tiempo, lo que necesites. Te quiero a ti, Raúl. Siempre has sido tú. Respiré hondo. Llegaba el momento de poner en marcha mi plan. ¿Sabes qué? Te creo, dije sorprendiéndola. Creo que me quieres a tu manera, y creo que estás arrepentida. Su rostro se iluminó con esperanza. Demasiado pronto, pero también creo que necesitamos tiempo, espacio para pensar. No puedo decidir ahora mismo si quiero seguir casado contigo o no. Lo entiendo, asintió rápidamente. Podemos ir despacio. Puedo quedarme con mi hermana unos días. No, la interrumpí. Yo me quedaré aquí. Tú vete con tu hermana, con una amiga o con quien quieras. Necesito estar solo en nuestro espacio, rodeado de nuestras cosas, para decidir qué quiero hacer. Vi la confusión en su rostro, pero también el alivio. Pensaba que le estaba dando una oportunidad, que no todo estaba perdido. No podía estar más equivocada. Por supuesto, dijo, levantándose. Recogeré algunas cosas y me iré. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, respondí. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Mientras tanto, preferiría que no me contactaras. Carmen asintió, sumisa como nunca la había visto. Se dirigió al dormitorio para preparar una maleta. Yo permanecí sentado, observando por la ventana cómo la tarde caía sobre Madrid. El cielo tenía ese color anaranjado que tanto nos gustaba fotografiar desde nuestra terraza. Otra cosa que nunca sería igual. Cuando salió del dormitorio con una pequeña maleta, se detuvo frente a mí. «Te quiero», dijo en voz baja. «Y lo siento más de lo que puedo expresar». No respondí.
Solo la miré hasta que bajó la mirada y se dirigió a la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento vacío. Esperé unos minutos, asegurándome de que no volviera por algo olvidado. Luego me levanté y fui hasta el mueble bar, donde guardábamos una botella de Ribera del Duero que habíamos comprado en nuestro último aniversario para una ocasión especial. Supongo que esta calificaba. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. La ausencia de Carmen llenaba cada rincón del apartamento. Su perfume persistía en el armario, sus libros seguían apilados en la mesita de noche, sus cremas ocupaban el estante del baño. Pero ella no estaba, y eso me daba el espacio que necesitaba para pensar con claridad. Carmen me enviaba mensajes escuetos cada día. Espero que estés bien. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Te extraño. Los leía sin responder, guardándolos como quien colecciona pruebas de un crimen. Su desesperación aumentaba con cada día de silencio, exactamente como yo había previsto. Mientras tanto, puse en marcha mi plan. Lo primero fue contactar con Alejandro, un viejo amigo del instituto que ahora trabajaba como detective privado. Nos encontramos en una cervecería cerca de Plaza España, un lugar ruidoso donde nadie prestaría atención a nuestra conversación. «Menuda putada, Raúl», dijo después de escuchar mi historia. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? A veces es mejor cortar por lo sano y empezar de cero». «Estoy seguro», respondí, dando un trago a mi cerveza. «No quiero simplemente divorciarme. Quiero que entienda lo que ha hecho. Quiero que viva con las consecuencias como yo tendré que hacerlo». Alejandro me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Vale, pero que conste que intenté disuadirte». Suspiró. «¿Qué necesitas exactamente?» Le expliqué lo que quería. Información detallada sobre Miguel Arenas, el amante de mi esposa. Quería saber dónde vivía, su rutina, sus puntos débiles. Pero sobre todo, quería saber si Carmen había sido su único desliz o si había un patrón. «Dame una semana», dijo Alejandro. «Y mientras tanto, intenta no volverte loco, ¿vale? Nada de alcohol en exceso ni pastillas. Descuida, estoy más lúcido que nunca». Y era cierto. El dolor inicial se había transformado en una determinación gélida. Pasaba las horas planificando cada detalle, visualizando escenarios, anticipando reacciones. Me sorprendía mi propia frialdad, como si la traición hubiera congelado algo dentro de mí. A los 5 días Alejandro me citó en el mismo lugar. Trajo consigo una carpeta marrón que dejó sobre la mesa sin ceremonias. «Aquí tienes», dijo empujándola hacia mí. «Y debo decir que has dado en el clavo». Abrí la carpeta y lo que vi confirmó mis sospechas. Miguel Arenas no era el bohemio atormentado que pretendía ser. Era un depredador calculador que se aprovechaba de su posición como artista para seducir a mujeres vulnerables. Carmen no había sido la primera galerista con la que se acostaba para avanzar en su carrera. Había fotos, testimonios, fechas, un historial de manipulación y engaño que se remontaba años atrás. ¿Y esta?, pregunté señalando la foto de una mujer rubia que aparecía varias veces. «Ah, esa es la joya de la corona», sonrió Alejandro. «Lucía Méndez, su actual novia. Llevan 3 años juntos, viven en un ático en Lavapiés. Ella es arquitecta, trabaja para un estudio importante. No tiene ni idea de las aventuras de su novio». Sentí una punzada de empatía por aquella desconocida. Estaba en la misma posición que yo, viviendo una mentira sin saberlo. ¿Crees que estaría dispuesta a hablar conmigo? Alejandro me miró sorprendido. ¿Vas a contárselo? No exactamente, respondí, una idea tomando forma en mi mente. Pero creo que ella y yo podríamos ayudarnos mutuamente. Esa noche, elaboré la segunda fase de mi plan. No sería una venganza vulgar, basada en la exposición pública o la humillación directa. Sería algo más sutil, más profundo. Algo que obligaría a Carmen a enfrentarse no solo a lo que me había hecho a mí, sino a la clase de persona en la que se había convertido. A la mañana siguiente llamé a Lucía Méndez. Me presenté como un posible cliente interesado en contratar sus servicios para renovar un local comercial. Acordamos vernos en una cafetería de Malasaña, no muy lejos del estudio donde trabajaba.
Llegué temprano y elegí una mesa en el rincón más discreto. Lucía resultó ser una mujer atractiva de unos 35 años, con un aire de seguridad profesional que contrastaba con la vulnerabilidad que detecté en sus ojos. Hablamos brevemente sobre mi supuesto proyecto, hasta que finalmente abordé el verdadero motivo de nuestro encuentro. Lucía, tengo que ser sincero contigo, dije, bajando la voz. No tengo ningún local que renovar. Te he pedido esta reunión por un asunto personal. Su expresión cambió de inmediato, tornándose cautelosa. ¿De qué se trata? De Miguel Arenas y de mi esposa, Carmen Vega. El color abandonó su rostro. Por un instante, pareció que iba a levantarse y marcharse, pero algo la detuvo. Quizás la misma intuición que me había llevado a mí a investigar. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó con voz tensa. Le mostré algunas de las pruebas que tenía. Fotos tomadas por Alejandro, capturas de pantalla de los mensajes más explícitos. Lucía las miró en silencio, su respiración cada vez más agitada. Lo siento, dije cuando finalmente levantó la vista. Sé que es duro. Yo me enteré hace una semana. 3 años, murmuró ella. He estado con él 3 años y nunca sospeché. Se tapó la boca con la mano, como conteniendo un sollozo o un grito. Esperé, dándole espacio para procesar la información. Finalmente, se recompuso y me miró con determinación. ¿Por qué me muestras esto? ¿Qué quieres de mí? Justicia, respondí simplemente. No venganza, sino justicia, para ambos. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, requería precisión y, sobre todo, la colaboración de alguien que tuviera tanto que perder como yo. Alguien como Lucía. Al principio se mostró escéptica, incluso asustada, pero a medida que detallaba cada paso, vi cómo la rabia sustituía al miedo en sus ojos. La misma rabia fría que yo había estado cultivando. ¿Funcionará?, preguntó cuando terminé de explicarle. Si lo hacemos bien, sí. Y lo mejor es que ninguno de nosotros quedará como el villano de la historia. Serán ellos quienes se destruyan mutuamente. Lucía reflexionó durante unos minutos, girando su taza de café entre las manos. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una condición. Cuando todo termine, cada uno sigue su camino, sin contacto, sin recuerdos, como si nunca nos hubiéramos conocido. Asentí. Era exactamente lo que yo quería también. No buscábamos consuelo mutuo ni una nueva conexión nacida del dolor compartido. Solo claridad y cierre. Empezaremos este fin de semana, le dije. Te enviaré los detalles por correo. Usa una cuenta que Miguel no conozca. Nos despedimos con un apretón de manos formal, como si realmente hubiéramos cerrado un trato profesional. En cierto modo así era. Un contrato tácito entre 2 personas traicionadas que habían decidido no quedarse en el papel de víctimas. De vuelta en el apartamento, respondí por fin a uno de los mensajes de Carmen. Estoy listo para hablar. Ven el sábado a las 7. Solos tú y yo. Su respuesta fue inmediata. Allí estaré. Gracias por esta oportunidad. Te quiero. Sonreí al leer esas últimas palabras. Te quiero. Qué vacías sonaban ahora, pero pronto tendrían un nuevo significado para ambos, porque el amor no es solo ternura y pasión, también puede ser una lección amarga sobre las consecuencias de nuestros actos. Revisé una vez más el plan. Cada detalle debía ser perfecto. La hora, el lugar, las palabras exactas. Carmen y Miguel recibirían exactamente lo que merecían. La verdad cruda y sin filtros, servida en el plato frío de la justicia personal. El viernes por la noche apenas pude dormir. No por nervios o dudas, sino por la expectación. Después de días de agonía y planificación, finalmente podría comenzar a cerrar esta herida. No mediante el perdón, eso estaba fuera de mi alcance ahora mismo, sino a través de un ajuste de cuentas que me permitiría, al menos, recuperar algo de la dignidad que me habían arrebatado. En la oscuridad de la habitación que una vez compartí con Carmen, comprobé mi teléfono una última vez. Un mensaje de Lucía confirmaba que todo estaba listo por su parte. Mañana a las 6:30, no fallaré. El sábado amaneció con ese cielo límpido de Madrid,
que siempre me había fascinado. Irónico que un día tan perfecto fuera a contener tanta tormenta. Me preparé con calma, como quien se viste para una obra de teatro importante. Elegí ropa informal pero cuidada. No quería que Carmen pensara que me había dejado vencer por la depresión, ni tampoco que me había arreglado especialmente para ella. A las 6 de la tarde, recibí el mensaje de Lucía confirmando su posición. Todo transcurría según lo planeado. Preparé 2 copas de vino sobre la mesa del salón y coloqué una carpeta con documentos a mi lado. El timbre sonó puntualmente a las 7. Carmen siempre había sido escrupulosa con la puntualidad, una virtud que ahora me resultaba irónica en alguien tan deshonesto en todo lo demás. Abrí la puerta y allí estaba ella. Se había esforzado en su aspecto. Llevaba el vestido azul que le regalé en nuestro último aniversario, el pelo recogido como sabía que me gustaba, maquillaje discreto que disimulaba las ojeras de noches sin dormir. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «Hola», dijo en voz baja, como si temiera romper algo frágil con el sonido. «Adelante», respondí, apartándome para dejarla pasar. La observé mientras entraba, estudiando cada detalle de su lenguaje corporal. Sus movimientos eran tentativos, casi sumisos, muy diferentes de la Carmen segura y decidida que había conocido. Se detuvo en medio del salón, mirando las copas preparadas. «¿Vino?», pregunté, cerrando la puerta. «Sí, gracias». Le tendí una copa y nos sentamos, ella en el sofá, yo en el sillón individual, manteniendo la distancia física que ahora reflejaba la emocional. «¿Has estado bien?», preguntó después de dar un pequeño sorbo. «No», respondí sinceramente, «pero estoy mejor que hace una semana». Carmen asintió bajando la mirada hacia sus manos. El anillo de matrimonio seguía en su dedo, lo que no me sorprendió. Siempre había sido buena manteniendo apariencias. «Raúl, sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que hice», comenzó, «pero necesito que sepas que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarnos. Ha sido el error más grande de mi vida». «¿Error?», repetí con suavidad. «Un error es olvidarse de pagar una factura o confundir una cita. Lo tuyo fue una decisión. 8 meses de decisiones, para ser exactos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes razón. Fue una decisión terrible, inexcusable. Pero te juro que te quiero. Siempre has sido tú, Raúl». Sonreí sin humor. «Es curioso que digas eso, porque según tus mensajes con Miguel, yo era solo el marido aburrido que financiaba tu vida mientras tú encontrabas la pasión en otra parte». Carmen palideció. «Esos mensajes no eran reales. Estaba interpretando un papel, diciendo lo que él quería oír». «¿Y las fotos? ¿También estabas interpretando un papel cuando te fotografiabas para él en nuestra cama?». No respondió. No había respuesta posible. «Te he pedido que vinieras porque necesito cerrar este capítulo», dije tomando la carpeta. «No de la manera que tú esperas, pero de la única forma en que podré seguir adelante». «¿Qué quieres decir?», preguntó, la alarma creciendo en su voz. En ese momento mi teléfono vibró. La señal. Miré a Carmen directamente a los ojos. «¿Sabías que Miguel tiene novia? Una relación estable de 3 años. Se llama Lucía». La sorpresa en su rostro fue genuina. Casi sentí lástima. No lo sabía», balbuceó. «Él me dijo que estaba soltero, que no podía comprometerse con nadie». «Te mintió», dije simplemente, «como tú me mentiste a mí. Un círculo perfecto de engaños, ¿no crees?». Abrí la carpeta y saqué algunas fotos. Miguel y Lucía en vacaciones, compartiendo cena en un restaurante, en la puerta del ático que compartían. Carmen las miró como hipnotizada. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente. «Porque quiero que entiendas exactamente con quién has estado destruyendo nuestro matrimonio. No con el artista apasionado y libre que creías, sino con un mentiroso patológico que te usó para avanzar en su carrera mientras mantenía su relación estable con Lucía». Las lágrimas rodaban ahora por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación. De pronto su traición adquiría una nueva dimensión. No solo había sido infiel, sino que había sido engañada en su propia infidelidad.
¿Cómo lo supiste?, preguntó con voz quebrada. Contraté a un detective, respondí, y vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad. Sí, Carmen, fui tan metódico investigando tu engaño como tú escrupulosa ocultándomelo, y lo que descubrí fue revelador. No eres la primera galerista con la que Miguel se acuesta para conseguir exponer su mediocre obra. Tiene un historial. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos paseaban aprovechando la agradable temperatura de la tarde. Vidas normales, ajenas al drama que se desarrollaba en nuestro salón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carmen, y detecté miedo en su voz. «¿Yo? Nada», respondí, volviéndome hacia ella. «Ya está hecho». Su confusión era evidente. «¿Qué quieres decir?». En este momento Lucía está en el estudio de Miguel, mostrándole exactamente las mismas pruebas que yo te estoy mostrando a ti. Fotos, mensajes, todo el historial de vuestra aventura. Imagino que la conversación no está siendo muy agradable». Carmen se levantó de golpe, dejando caer la copa de vino, que se rompió contra el suelo esparciendo líquido rojo, como una pequeña escena del crimen. Era poéticamente apropiado. «¿Has hablado con ella? ¿Habéis planeado esto juntos?». Asentí. Resultó que teníamos mucho en común. Dos personas engañadas por las personas que amaban. Una alianza natural. Carmen comenzó a marcar frenéticamente el número de Miguel en su teléfono. Sonó varias veces antes de pasar al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con idéntico resultado. «No va a contestar», dije con calma. «Estará demasiado ocupado intentando salvar su relación. O quizás recogiendo sus cosas, si Lucía reacciona como creo que lo hará». «Esto es cruel, Raúl», dijo Carmen, mirándome como si no me reconociera. «No eres así. Nunca has sido vengativo. Y nunca habías sido traicionado», respondí. «Las personas cambiamos cuando nos rompen el corazón. Tú deberías saberlo». Se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. Por un momento solo se oyó su respiración entrecortada y el tic-tac del reloj de pared, ese que habíamos comprado juntos en aquel mercadillo de Navidad en la Plaza Mayor. Otro recuerdo contaminado. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. «¿Hay alguna posibilidad?». «No», la interrumpí con suavidad. «No hay un nosotros, Carmen. Lo que había entre nosotros murió en esa oficina de la galería. Lo que queda son solo trámites legales». Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. «Por favor, Raúl, podemos intentarlo. La gente supera estas cosas, va a terapia. Quizás algunos puedan», concedí. «Yo no. No podría volver a mirarte sin ver esas imágenes. No podría volver a confiar, y sin confianza, ¿qué queda?». En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Miguel. Nuestras miradas se encontraron, la suya llena de pánico. «Contesta», dije. «Ponlo en altavoz». Después de un momento de vacilación obedeció. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó su voz temblorosa. «¿Bien?». La voz alterada de Miguel resonó en el salón. «Tu maldito marido ha destruido mi vida. Lucía me ha echado, ha tirado todas mis cosas por la ventana. 3 años de relación destrozados». Carmen me miró pálida. «Miguel, escucha». «No, escúchame tú», la interrumpió él. «Me dijiste que tu matrimonio estaba acabado, que era cuestión de tiempo que te divorciaras. Me utilizaste para tus fantasías de mujer aburrida mientras yo arriesgaba mi relación. Eres una egoísta». La ironía me habría hecho reír si no fuera tan patético. Ahí estaban, los dos amantes, acusándose mutuamente de lo mismo que habían hecho a sus respectivas parejas. El círculo del engaño se cerraba sobre ellos. «No me hables así», intentó defenderse Carmen. «Tú también me mentiste. Nunca me dijiste que tenías novia. ¿Y me habrías rechazado si lo hubieras sabido?», replicó él con desdén. «Lo dudo. Estabas demasiado desesperada por un poco de emoción en tu vida perfecta. Vete a la mierda, Miguel. El sentimiento es mutuo, querida. Y por cierto, puedes olvidarte de la exposición de primavera. Encontraré otra galería». La llamada se cortó. Carmen se quedó mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. «Bueno», dije, rompiendo el silencio. «Eso ha sido esclarecedor.
Levantó la mirada hacia mí, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. No por haberme engañado, sino por haberse engañado a sí misma. ¿Estás satisfecho?, preguntó con amargura. No es cuestión de satisfacción, respondí. Es cuestión de verdad. Ahora los dos conocemos la verdad completa, y podemos seguir adelante. La noche después de la confrontación con Carmen dormí profundamente por primera vez en días. No fue un sueño reparador, sino el agotamiento absoluto que sigue a una batalla. Al despertar experimenté unos segundos de confusión, como si mi mente intentara protegerme retrasando el reconocimiento de mi nueva realidad. Luego todo volvió. La traición, la confrontación, el fin de mi matrimonio. Carmen se había marchado llorando, llevándose una maleta más grande esta vez. Nos esperaban semanas de trámites legales, división de bienes, explicaciones a amigos y familiares. Pero lo peor ya había pasado. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba sobre la mesa. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Lucía. «Buenos días», dijo con voz cansada. «¿Podemos vernos? Hay algo que necesito contarte». Nos encontramos en un café junto al templo de Devod. Era domingo, y el parque estaba lleno de familias y turistas disfrutando del sol. Lucía llegó con gafas oscuras y el pelo recogido, como si quisiera pasar desapercibida. «¿Cómo estás?», pregunté mientras el camarero nos servía 2 cafés con leche. «Como si me hubiera atropellado un autobús», respondió con una sonrisa torcida. «¿Y tú?». «Más o menos igual, pero el autobús ya pasó. Ahora solo queda limpiar los escombros». Asintió, comprendiendo perfectamente la metáfora. Guardamos silencio unos instantes, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «Miguel vino a buscarme esta mañana», dijo finalmente. «Estaba hecho un desastre, suplicando otra oportunidad». «¿Y qué hiciste?». «Lo mismo que hice anoche, cerrarle la puerta en las narices», respondió con firmeza. «Pero antes me contó algo que creo que deberías saber». Dio un sorbo a su café, como reuniendo fuerzas. «Según Miguel, tu esposa y él planeaban irse juntos. Tenían billetes para Berlín el mes que viene. Ella iba a pedirte el divorcio después de la exposición de primavera». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era descubrir una aventura, pero otra muy distinta era saber que habían planeado un futuro juntos, que Carmen había estado haciendo planes concretos para abandonarme. «¿Lo crees?», pregunté, intentando mantener la compostura. «No sé qué creer a estas alturas», contestó Lucía. «Miguel miente como respira, pero parecía sincero y tenía detalles específicos. Mencionó que ella ya había contactado con una galería en Kreuzberg. Eso último me golpeó con especial fuerza. Carmen siempre había hablado de Berlín como la meca del arte contemporáneo, un lugar donde su carrera podría despegar de verdad. Había mencionado Kreuzberg en varias ocasiones, admirando su escena alternativa. El detalle era demasiado específico para ser una invención de Miguel. «Gracias por decírmelo», dije, masajeándome las sienes. «No cambia nada, pero es mejor saberlo todo». «Lo siento», murmuró Lucía. «No quería añadir más dolor, pero pensé que merecías conocer toda la verdad». «Hiciste bien. Y hablando de verdad, hay algo más que no te he contado». Le expliqué que tenía una segunda fase del plan, algo que había preparado por si la confrontación directa no era suficiente, pero que ahora, con esta nueva información, cobraba aún más sentido. «¿Estás seguro?», preguntó Lucía cuando terminé de explicarle. «Parece extremo». «Lo es», admití, «pero después de lo que me has contado creo que es necesario. No por venganza, sino por justicia poética». Nos despedimos con la promesa de mantenernos informados. Mientras caminaba de vuelta a casa, repasaba mentalmente los detalles de lo que estaba por venir. No se trataba ya de exponer la infidelidad de Carmen, sino de confrontarla con todas las consecuencias de sus acciones, incluidas aquellas que aún no podía prever. El lunes por la mañana llamé al padre de Carmen, don Francisco. Era un hombre tradicional, orgulloso de su única hija, a quien siempre había considerado incapaz de cualquier maldad. Habíamos mantenido una buena relación desde que comencé a salir con Carmen,
aunque siempre sentí que me evaluaba con esa mirada crítica reservada para quien pretende a su princesa. «Buenos días, Raúl», me saludó con la formalidad que lo caracterizaba. «Carmen me ha contado que estáis teniendo problemas». Su tono sugería que consideraba nuestras dificultades como algo temporal, un bache en el camino que dos adultos razonables podrían superar. «Me temo que es más grave que eso, don Francisco», respondí. «¿Podríamos vernos? Hay cosas que preferiría explicarle en persona». Quedamos para comer en Casa Lucio, uno de sus restaurantes favoritos en La Latina. Era un lugar donde se sentía cómodo, donde los camareros lo conocían y le guardaban su mesa preferida junto a la ventana. Pensé que sería mejor darle la noticia en un entorno familiar. Cuando llegué ya estaba sentado, impecablemente vestido con su traje gris y corbata burdeos. A sus 70 años, don Francisco mantenía la elegancia y presencia de un hombre que se había hecho a sí mismo, construyendo un pequeño imperio inmobiliario desde cero. «He pedido vino», dijo mientras me sentaba frente a él. «Creo que lo necesitaremos». No se equivocaba. Durante la comida mantuvimos una conversación superficial sobre política, fútbol y el clima inusualmente cálido para la época. Fue solo cuando nos sirvieron el café cuando abordé el verdadero motivo de nuestro encuentro. «Don Francisco, lo que voy a contarle va a ser doloroso para ambos», comencé, «pero creo que merece saber la verdad, como yo merecía saberla». Le conté todo, desde el descubrimiento inicial hasta la confrontación del sábado. Omití los detalles más gráficos, pero fui claro respecto a la duración de la aventura y, especialmente, sobre los planes de Carmen y Miguel de marcharse juntos. Su rostro fue transformándose a medida que hablaba, pasando de la incredulidad al shock y finalmente a una profunda decepción. «No puedo creerlo», murmuró cuando terminé. «Carmen siempre ha sido... Pensé que la había educado mejor. No es culpa suya», dije, y lo decía sinceramente. «Carmen es adulta y toma sus propias decisiones». Don Francisco negó con la cabeza. «Los padres siempre somos responsables, de alguna manera, de quienes se convierten nuestros hijos», dijo con amargura. «Quizás la mimé demasiado después de que falleciera su madre. Quizás nunca le enseñé suficientemente el valor de la lealtad». Guardamos silencio unos minutos. El restaurante bullía de actividad a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa el tiempo parecía haberse detenido. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. «Divorciarme», respondí sin dudar. «Y hay algo más que necesito contarle». Le expliqué la segunda fase de mi plan. A medida que detallaba cada paso, sus ojos, inicialmente horrorizados, fueron mostrando una creciente comprensión e incluso aprobación. «Es drástico», dijo cuando terminé, «pero justo. ¿Necesitas mi ayuda?» «Sí», admití. «Su participación es crucial». Don Francisco asintió lentamente. «Cuenta conmigo. Carmen necesita aprender que algunas acciones tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato». Esa misma tarde, puse en marcha la segunda fase. Primero llamé a Carmen, pidiéndole que viniera al apartamento el miércoles por la tarde para discutir los términos de nuestra separación. Aceptó inmediatamente, probablemente esperanzada en una última oportunidad de reconciliación. Después contacté con todos los directores de galerías de arte que conocía en Madrid, Barcelona y Valencia. Habían sido contactos profesionales durante años, personas con las que había trabajado en el diseño de espacios expositivos. Les envié un correo electrónico cuidadosamente redactado, explicando que Carmen y yo nos separábamos y que, lamentablemente, había descubierto ciertas irregularidades financieras en la gestión de su galería. Nada demasiado específico, solo lo suficiente para sembrar la duda y hacer que cualquiera lo pensara 2 veces antes de trabajar con ella. También llamé a Alejandro, pidiéndole que preparara un informe detallado sobre Miguel, destacando su historial de manipulación a galeristas. El documento, profesionalmente presentado, sería enviado a todos los espacios artísticos de Madrid tras nuestra reunión del miércoles. Finalmente contacté con Elena, la mejor amiga de Carmen desde el instituto. Elena y yo siempre nos habíamos llevado bien, y sospechaba que Carmen no le había contado toda la verdad sobre nuestra separación. «No puedo creerlo»,
dijo Elena después de escuchar mi versión. Me dijo que os habíais distanciado, que ya no conectabais. Nada sobre una aventura. ¿Te sorprende? Pregunté. De Carmen sí, respondió con tristeza. Siempre ha sido directa, incluso brutalmente honesta. Que me haya mentido sobre algo tan importante me hace preguntarme qué más me ha ocultado. Le pedí que viniera el miércoles, explicándole su papel en mi plan. Dudó al principio, atrapada entre la lealtad a su amiga y su propio sentido de la justicia. No se trata de humillarla públicamente, le aseguré. Se trata de que enfrente las consecuencias de sus acciones en un entorno privado, con personas que le importan. De acuerdo, accedió finalmente. Pero si en algún momento siento que esto se convierte en una crucifixión pública, me marcharé. El miércoles llegó con una extraña calma. Había preparado el apartamento como para una reunión formal. Documentos sobre la mesa, café recién hecho, incluso unos pequeños bocadillos que sabía que a Carmen le gustaban. No por amabilidad, sino para crear una falsa sensación de normalidad que haría el contraste aún más efectivo. Don Francisco llegó primero, puntual como siempre. Luego Elena, visiblemente incómoda pero decidida. Lucía fue la última, dudando hasta el final si su presencia era apropiada. Es fundamental, le aseguré. Tú representas la otra cara del engaño, la confirmación de que esto no fue un error, sino un patrón consciente de mentiras. A las 5 en punto, el timbre sonó. Carmen había llegado, sin sospechar que no sería la reunión privada que esperaba, sino el momento en que tendría que enfrentarse no solo a mí, sino a todos los que habían confiado en ella. El rostro de Carmen cuando entró al salón y vio a todos los presentes quedará grabado en mi memoria para siempre. Primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente un pánico que la dejó momentáneamente paralizada en el umbral. Sus ojos saltaron de una cara a otra, intentando comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Siéntate, Carmen», respondí señalando la única silla vacía, estratégicamente colocada de manera que tuviera que enfrentarse a todos nosotros. «Tenemos mucho de qué hablar. Si esto es algún tipo de intervención», comenzó, su postura volviéndose defensiva. «No es una intervención», la interrumpí con calma. «Es una revelación, para todos los presentes». Carmen miró a su padre, buscando algún tipo de apoyo, pero don Francisco mantuvo su expresión severa, sus ojos fijos en la mesa. Lentamente, como si caminara hacia su propia sentencia, Carmen se sentó. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, ignorando deliberadamente a Lucía, cuya presencia claramente la inquietaba más. «Tu marido me ha contado todo», respondió don Francisco con una voz que no reconocí, desprovista de la calidez con la que siempre había hablado a su hija. «Cada detalle, Carmen, cada mentira, cada engaño, incluidos tus planes de huir a Berlín con ese individuo». El color abandonó el rostro de Carmen. No esperaba que supiéramos sobre Berlín. Su mirada se volvió acusadora hacia mí. «¿Y has traído a todos para humillarme? ¿Es esa tu gran venganza?». «No, Carmen», dije, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila. «Si quisiera humillarte, habría hecho esto en público, no en la intimidad de nuestro hogar, con las personas que te importan. Esto no es sobre humillación, es sobre consecuencias». Tomé la carpeta que había preparado y la abrí. Dentro había documentos relacionados con la galería de arte, contratos, facturas, correos electrónicos impresos. Los extendí sobre la mesa. «Durante los últimos 3 años he manejado las cuentas de la galería, no porque tú me lo pidieras, sino porque confié en que el negocio era tan tuyo como mío. Invertí mis ahorros, mi tiempo, mis contactos. Mientras tanto, tú utilizabas ese mismo espacio, ese mismo negocio para encontrarte con Miguel». Carmen desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «Lo siento», murmuró. «Ya te he dicho que lo siento». «Lo sé», respondí, «pero el perdón no borra las consecuencias. Y aquí están». Le entregué el primer documento. Una notificación de mi abogado informando que retiraba toda mi participación financiera de la galería. El segundo era un acuerdo de divorcio ya redactado,
donde yo renunciaba a la mitad del apartamento a cambio de que ella asumiera completamente las deudas de la galería. Sin mi apoyo económico, la galería se hundirá en 3 meses. Expliqué, no con satisfacción sino con la frialdad de quien expone hechos contables. A menos que encuentres nuevos inversores, pero eso podría ser difícil. Le mostré los correos que había enviado a otros galeristas, sugiriendo irregularidades financieras. Su rostro se descompuso a medida que comprendía el alcance de lo que había hecho. «No puedes hacer esto», susurró. «Es mi carrera, todo por lo que he trabajado. Como nuestro matrimonio era todo por lo que yo trabajé», respondí. «La diferencia es que tú elegiste destruir lo nuestro. Yo solo estoy retirando mi apoyo a algo que ya no tiene sentido para mí». Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. «Carmen, llevo semanas escuchándote hablar de problemas en tu matrimonio, de cómo Raúl ya no te entendía. Me hiciste creer que él era el problema. Me mentiste a mí también». Carmen bajó la cabeza. «No sabía cómo decírtelo», murmuró. «Sabía que no lo aprobarías». «No se trata de aprobación», respondió Elena con dureza. «Se trata de honestidad. Soy tu amiga. Se supone que me cuentas la verdad, incluso cuando no es bonita». Don Francisco carraspeó, atrayendo la atención de todos. Su expresión era la de un hombre que ha envejecido 10 años en una semana. «El apartamento en Salamanca», dijo con voz grave. «El que compré como inversión el año pasado y que ibas a gestionar para alquileres turísticos. Lo puse a tu nombre como regalo anticipado de cumpleaños». Carmen asintió, sin entender a dónde quería llegar su padre. «He hablado con mi abogado esta mañana», continuó don Francisco. «He revertido la donación. El apartamento vuelve a mi nombre». La sorpresa en el rostro de Carmen fue total. Ese apartamento representaba seguridad, un activo valioso que su padre le había cedido en uno de sus habituales gestos de generosidad. «Papá, no puedes». «Puedo y lo he hecho», la interrumpió con firmeza. «La donación aún no estaba formalizada legalmente. Y francamente, Carmen, no puedo confiar en que uses ese patrimonio responsablemente. No después de lo que he descubierto». Fue entonces cuando Lucía habló por primera vez. Su voz era suave pero firme. «No estoy aquí para juzgarte, Carmen. No te conozco. Pero quiero que sepas que Miguel te mintió tanto como tú mentiste a Raúl. Te contó que era un artista independiente y solitario, pero vivía conmigo desde hace 3 años. Te dijo que eras especial, pero les ha dicho exactamente lo mismo a otras 3 galeristas en los últimos 2 años. Sacó su teléfono y le mostró a Carmen las pruebas. Conversaciones de Miguel con otras mujeres, prácticamente idénticas a las que habría mantenido con ella. Te utilizó para exponer en tu galería», continuó Lucía, «como utilizó a las demás. Y lo peor es que sabía exactamente lo que estaba haciendo». Carmen miraba las evidencias en silencio, como si por fin comprendiera la magnitud de su error. No solo había traicionado a su marido, sino que había sido manipulada por un hombre que nunca tuvo intención de construir nada real con ella. «Miguel y yo hemos terminado», añadió Lucía, «pero no vine aquí por venganza. Vine porque creo que mereces saber la verdad completa, como yo merecía saberla». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Carmen miraba a cada uno de nosotros, quizás buscando algún rastro de compasión, alguna grieta en el muro de consecuencias que había levantado a su alrededor. No encontró ninguna. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, su voz desprovista de la indignación inicial. «Me habéis reunido aquí para destrozarme y luego ¿qué?». «Ahora cada uno sigue su camino», respondí. «Yo con el divorcio, tú con lo que queda de tu galería, tu padre con su decepción, Elena con su amistad traicionada. No estamos aquí para destruirte, Carmen. Solo para que entiendas que las mentiras tienen un precio, y que ese precio lo pagas no solo con tu matrimonio, sino con la confianza de todos los que te querían». Don Francisco se levantó entonces, recogiendo su chaqueta. «Siempre serás mi hija», dijo con voz quebrada, «pero no puedo fingir que esto no ha cambiado lo que siento. Necesito tiempo». Se inclinó para besar la frente de Carmen,
Un gesto tan paternal y a la vez tan distante que sentí una punzada de compasión. Luego salió sin mirar atrás. Elena fue la siguiente en marcharse, no sin antes abrazar brevemente a Carmen, susurrándole algo al oído que no pude escuchar. Lucía simplemente asintió hacia mí y salió en silencio, cerrando un capítulo de su vida al cerrar la puerta. Quedamos Carmen y yo solos en aquel salón, que había sido testigo de tantos momentos compartidos. Ahora parecía un espacio ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otras personas. No tenías que hacerlo así, dijo Carmen después de un largo silencio. Podrías haberme dejado sin destruirme. No te he destruido, respondí, recogiendo los documentos de la mesa. Te he mostrado las consecuencias de tus decisiones. Lo que hagas con esa información depende de ti. Puedes hundirte en la autocompasión o puedes aprender y reconstruir tu vida. Pero será tu vida, Carmen. La nuestra terminó. Le entregué los papeles del divorcio. Mi abogado te contactará para los detalles. Te dejo el apartamento hasta que encuentres otro lugar. Yo ya tengo dónde quedarme. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo un extraño alivio. No era felicidad, ni siquiera satisfacción. Era la sensación de haber cerrado un ciclo, de haber hecho lo que necesitaba hacer para poder seguir adelante. «¿Raúl?» La voz de Carmen me detuvo. «¿Alguna vez podrás perdonarme?» Me volví para mirarla una última vez. En sus ojos vi arrepentimiento genuino, pero también vi a la mujer que había elegido traicionarme durante meses, que había planeado abandonarme, que había construido una vida paralela a mis espaldas. «El perdón no es algo que pueda prometerte ahora», respondí con honestidad. «Quizás algún día, pero no será por ti, Carmen, será por mí, porque cargar con el resentimiento es demasiado pesado y eventualmente querré liberarme de esa carga». Salí del apartamento sin mirar atrás, consciente de que estaba cerrando la puerta no solo de un espacio físico, sino de una etapa de mi vida. En la calle, el aire fresco de Madrid me recibió como una bienvenida a mi nueva realidad. Caminé sin rumbo durante horas, procesando lo ocurrido, dejando que las emociones fluyeran libremente. No sentía la euforia que algunos experimentan tras la venganza, tampoco el vacío de la derrota. Era algo más complejo, la certeza de haber actuado con dignidad, de haber respondido a la traición no con violencia o gritos, sino con verdad. 3 semanas después, recibí un correo de Lucía. Había decidido mudarse a Barcelona, donde le habían ofrecido un puesto en un estudio de arquitectura importante. «Gracias por ayudarme a ver la verdad», escribió. «Espero que estés encontrando tu camino, como yo estoy encontrando el mío». No respondí inmediatamente. Nuestra alianza había nacido del dolor compartido, y ahora que ese dolor comenzaba a diluirse, no estaba seguro de qué quedaba entre nosotros. Finalmente, le deseé suerte y le agradecí también por ser parte de un proceso que, aunque doloroso, había sido necesario. El divorcio se finalizó con sorprendente rapidez. Carmen no puso objeciones a ninguna de mis condiciones, quizás comprendiendo que era lo mínimo que podía hacer. La galería cerró sus puertas 2 meses después, incapaz de mantenerse a flote sin mi respaldo económico. Sentí una punzada de remordimiento al saberlo, pero me recordé a mí mismo que no había sido yo quien había puesto en riesgo ese negocio en primer lugar. Don Francisco me llamaba de vez en cuando, no para hablar de Carmen, sino simplemente para saber cómo estaba. Nuestra relación había cambiado, pero no se había roto. Había un respeto mutuo que trascendía lo sucedido con su hija. En cuanto a mí, decidí aceptar una oferta para trabajar en Valencia durante unos meses. Necesitaba distancia, no solo física, sino emocional. Un espacio nuevo donde no cada esquina, cada café, cada parque me recordara a Carmen. Al principio fue difícil. Me descubría buscando su presencia, girándome cuando escuchaba una risa similar a la suya, imaginando conversaciones que ya nunca tendríamos. Pero con el tiempo, esos fantasmas se fueron desvaneciendo. Comencé a recordar quién era yo antes de conocerla, quién quería ser ahora que estaba solo de nuevo. Retomé viejas aficiones, recuperé amistades que había descuidado.
Me permití experimentar cosas nuevas sin el filtro de lo que ella habría pensado. Una tarde, sentado en la terraza de un café frente al mar Mediterráneo, me di cuenta de que hacía días que no pensaba en Carmen, en la traición, en todo lo ocurrido. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que marca la piel pero ya no duele al tacto. Pero no era lo que definía mis días. No era lo que me despertaba por las noches. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el agua, escribí una última carta a Carmen que nunca enviaría. No era una carta de perdón, ni de odio. Era simplemente un adiós, un reconocimiento de que lo que tuvimos fue real, aunque terminara en mentiras, de que la amé, aunque ese amor no fuera suficiente para ella, de que el final de nuestra historia no negaba lo bueno que hubo en ella. Y al terminar esa carta, la rompí en pequeños pedazos que dejé caer al mar, no como un gesto dramático, sino como un ritual privado, una forma de decirme a mí mismo que estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno donde la traición de Carmen sería solo una página en el libro de mi vida, no el título de mi historia. El viento mediterráneo se llevó los fragmentos de papel, dispersándolos sobre las olas. Y con ellos, sentí que se iba también un peso que había cargado demasiado tiempo. No era olvido, no era perdón, era simplemente liberación, la decisión consciente de no permitir que el dolor del pasado dictara el rumbo de mi futuro. Regresé a mi apartamento temporal con una extraña ligereza en los pasos. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos, nuevas posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente curioso por descubrir qué me depararía. No por despecho, no por demostrarle nada a Carmen, sino por mí mismo, porque había aprendido la lección más valiosa que puede enseñarnos la traición, que la mejor venganza no es el sufrimiento del otro, sino nuestra propia felicidad reconstruida desde las cenizas.